En la recepción de mi boda, mi hermana me arrojó vino al vestido, me arrebató el micrófono y gritó, ella se cree mejor que todos nosotros. Mi madre corrió hacia ella, susurrándole, cariño, ¿está bien? Las bodas son emocionales. Me quedé en silencio, pero esa misma noche, tomé medidas. Por la mañana, los gritos de mi hermana despertaron a toda la manzana. Siempre supe que mi hermana tenía una obsesión con ser el centro de atención. Jenny y yo solo nos llevamos un año, pero no podríamos ser más diferentes. Yo era la planificadora, la que alcanzaba metas, la que ya tenía una carrera profesional trazada antes de tener la edad legal para beber. Ella era la que iba a la deriva, saltando de un pasatiempo a otro, renunciando a empleos por malas vibras, saliendo con perdedores y pidiendo dinero prestado, constantemente, a nuestros padres y a mí, y especialmente a mí. Al principio no me importaba, pues pensaba que solo necesitaba tiempo para encontrar su lugar. La ayudé en silencio, cubrí su alquiler cuando no le alcanzaba, pagué su factura del teléfono más veces de las que ella probablemente recuerda y le envié dinero para comida, por Venmo, sin pedir que me lo devolviera. Sin embargo, siempre se sintió como una relación de una sola vía. Si yo conseguía un trabajo nuevo, ella decía que era suerte. Si compraba un coche nuevo, preguntaba quién lo había pagado. Y cuando me comprometí con Connor, ni siquiera fingió estar feliz. Puso una cara extraña cuando le mostré el anillo y me preguntó si era real. Aún así, la invité a formar parte de la boda, dándole un asiento en primera fila para el día más hermoso de mi vida. ¡Qué error! Todo sucedió durante la recepción. Todo había salido perfecto, quizás demasiado perfecto. Estábamos en nuestra segunda ronda de bebidas, el pastel estaba a punto de cortarse, la gente reía, bailaba y se veía genuinamente feliz. Recuerdo haber mirado a mi alrededor, pensando, este es el mejor día de mi vida. Entonces Jenny se acercó a mí, con una copa de vino en la mano, y una mirada que no pude descifrar. Pensé que iba a decir algo amable, o tal vez a disculparse por llegar tarde y apenas hablar con nadie. En lugar de eso, me arrojó el vino sobre el vestido, no fue un descuido, sino que lo lanzó directo a mi pecho, vaciando una copa llena de vino tinto sobre mi vestido de seda blanco, hecho a medida y con la espalda descubierta. Se escuchó un jadeo colectivo en algún lugar cercano. Me quedé allí, de pie, mirándola, sin siquiera entender qué estaba pasando. Ella no se veía enojada, se veía orgullosa. Y entonces, arrebató el micrófono de la mesa del DJ, como si todo estuviera planeado, y gritó, ella se cree mejor que todos nosotros. La gente dejó de bailar, las conversaciones murieron a mitad de frase, mi abuela dejó caer su tenedor y la música se cortó de golpe. Todo lo que podía oír era el latido de mi corazón. Mi madre corrió hacia ella, la agarró del brazo y le susurró algo como, cariño, ¿está bien? Las bodas son emocionales. Y eso fue todo. Me quedé allí, empapada en vino, humillada frente a 200 personas, mientras todos caminaban de puntillas a su alrededor como si ella fuera la que necesitaba compasión. Jenny salió del salón con mi padre detrás de ella. Alguien me alcanzó una toalla. Connor se quedó a mi lado, furioso pero calmado. No gritamos, no armamos un escándalo, simplemente nos fuimos de la recepción temprano. En silencio, me puse un mono blanco que había empacado para la fiesta posterior, aunque ya no tenía ganas de celebrar. Regresamos a la suite del hotel y nos sentamos en silencio durante mucho tiempo. Finalmente, Connor dijo que nos encargaríamos de eso más tarde, pero yo ya estaba pensando en lo que vendría. Esa noche no dormí, abrí mi computadora y revisé cada transacción que había hecho para ayudar a Jenny. Lo sumé todo, alquileres, facturas, reparaciones del coche, suscripciones de plataformas que ella usaba bajo mi nombre. Abrí un documento nuevo, y en la parte superior, escribí una sola palabra, consecuencias. Porque esto no era un simple arrebato, no se trataba del vino ni de una boda, se trataba de años de celos que finalmente se desbordaron en público. Ella había esperado hasta el único día que no se trataba de ella para robarse el protagonismo, queriendo humillarme, no solo ante extraños, sino ante las personas que más me amaban. Así que, sí, a la mañana siguiente, exactamente a las 5:42 de la madrugada, sus gritos despertaron a toda la manzana. Yo había recuperado algo que me pertenecía, y ella no estaba lista para lo que eso se sentía. Para cuando los gritos de Jenny desgarraron la calma del vecindario,
yo ya iba por mi segunda taza de café. Todavía estaba oscuro afuera, era una mañana fría y silenciosa, de esas que hacen que el aire se sienta más pesado, de esas en las que el mundo parece detenido hasta que alguien lo arruina. Ella estaba afuera, en pijama, descalza sobre el concreto, gritando como si la hubieran asaltado. Y en cierto modo, supongo que así fue, pero no por un extraño, sino por mí. Su bolso, su maleta, su teléfono, incluso su estuche de maquillaje. Todo se había ido. Todo estaba en el asiento trasero de su coche, como si planeara escabullirse temprano y desaparecer antes de enfrentar lo que había hecho. Como si pudiera arrojarme vino en mi propia boda, humillarme frente a todos mis seres queridos y luego esfumarse silenciosamente, haciéndose la víctima incomprendida. No le di la oportunidad. A las 4:50 de la madrugada, estacioné frente a la casa de mis padres, me acerqué a su coche y tomé todo lo que había en el asiento trasero y en el maletero. Fue demasiado fácil, su puerta no tenía seguro. Típico de Jenny, siempre demasiado descuidada para pensar en las consecuencias. No lo robé, simplemente lo reubiqué en mi sala de estar. Abrí su bolso, no para husmear, sino para entender. Y honestamente, lo que encontré me dijo mucho más de lo que cualquier disculpa podría decir. Había una carpeta manila llena de solicitudes de empleo, todas para puestos para los que no estaba ni remotamente calificada, gerente de marketing, directora de eventos, ejecutiva de cuentas. Sin pasantías, sin experiencia laboral reciente, solo un currículum inflado con el club de debate de la secundaria y un trabajo de mesera de 3 meses al que renunció porque un cliente grosero la hizo llorar. También había un sobre con la etiqueta Fondo para Las Vegas lleno de efectivo, casi $900. Y luego estaba su teléfono, abierto y desbloqueado, con mensajes que hicieron que me hirviera la sangre. Mensajes a sus amigos hablando pestes de mí, diciendo que yo lo tenía demasiado fácil, que había comprado a mi marido y que solo tenía éxito porque había hecho trampa en la vida. Me llamó mocosa consentida con suerte de niña rica. Me senté allí a leerlo, no con asombro, ni con dolor, simplemente con una sensación de hartazgo total. A las 5:42 de la madrugada, tal como lo esperaba, comenzaron sus chillidos. Olivia, abre la puerta. ¿Estás loca? Connor se removió en la cama, pero yo le pedí que no se levantara, que la dejara gritar, que dejara que los vecinos se asomaran por las persianas, que la dejaran tener su gran actuación. 5 minutos después, abrí la puerta. Entró como si fuera la dueña del lugar, gritando ya sobre cómo yo era una ladrona, cómo había cruzado la línea y cómo había secuestrado sus cosas. Incluso dijo que iba a llamar a la policía. No me inmuté, le acerqué una silla y no dije nada. Por primera vez en mucho tiempo, ella realmente se sentó. Tal vez fue el silencio lo que la desconcertó, o la forma en que la miraba, no con ira, sino con indiferencia. Alcancé los estados de cuenta bancarios que había impreso y subrayado la noche anterior, y los deslicé por la mesa. Ella parpadeó, mirándolos como si estuvieran escritos en otro idioma. Había sumado todo, pagos de alquiler, transferencias para comida, facturas de servicios públicos, la vez que pagué para arreglar el alternador de su coche, la tarjeta de regalo de cumpleaños que canjeó por Uber Eats. Todo. $17.432. Ella no habló, solo siguió pasando las páginas con la boca entreabierta. Le dije que quería que me lo devolviera. Ella se rió, pero no fue una risa real, sino una seca y fingida. Dijo que yo estaba siendo ridícula, que estaba tratando de arruinar su vida por un vestido. Entonces le dije la segunda parte, no iba a ayudarla más. Ni con las facturas, ni con emergencias, ni con absolutamente nada. Se acabaron los préstamos, se acabaron los rescates, se acabó el fingir que solo estaba pasando por una mala racha. Le dije que ya no era su plan de respaldo, y le devolví sus cosas, cada una de ellas, el bolso, el teléfono, incluso el sobre de Las Vegas. Pero primero tomé una foto del efectivo y le dije claramente que, si lo malgastaba en un viaje antes de encontrar trabajo, enviaría la foto a nuestros padres. Se fue sin decir una palabra más. No supe de ella por 6 días y luego, como un reloj, intentó darle la vuelta a la situación. Corrió directamente con nuestros padres, les dijo que yo no tenía corazón, que la estaba castigando por ser emocional, que la había amenazado y tratado como basura. Al principio, me di cuenta de que mi madre no estaba segura de a quién creer,
pero aparecieron en mi casa 2 días después, y vinieron solos. Mis padres se presentaron sin avisar un martes por la tarde. Yo estaba trabajando desde casa, todavía en ropa cómoda, con el cabello recogido y sin maquillaje. Cuando vi su coche entrar, pensé por un segundo que Jenny podría estar con ellos, pero no era así, solo estaban mi madre con una caja de pasteles y mi padre con esa mirada que pone cuando está a punto de decir algo serio, pero no quiere empezar la conversación. Entraron y se sentaron como si caminaran sobre cristales. Hubo un silencio breve. Hablamos trivialidades sobre las fotos de la boda, que habían llegado el día anterior. Mi madre elogió las flores. Mi padre preguntó si Connor estaba en casa, les dije que estaba en el gimnasio. Asintieron, como si esa fuera la respuesta correcta. Entonces mi madre lo dijo, creemos que hiciste lo correcto. No intentó suavizarlo, no hubo retractaciones ni condiciones. Simplemente lo dijo de frente, y la frase quedó flotando en la habitación. No reaccioné, solo los observé. Me contó que Jenny había estado bombardeando sus teléfonos durante la última semana, primero llorando, luego manipulando con culpa y después acusándolos de elegir bandos. Según Jenny, yo la había atacado, humillado y robado. Mi madre dijo que escuchó por un rato, hasta que finalmente le preguntó, ¿qué fue exactamente lo que hizo Olivia que tú no te merecieras? Jenny colgó. Fue entonces cuando mis padres decidieron que ellos también habían tenido suficiente. Se sentaron con ella a la mañana siguiente y se lo dijeron sin rodeos, tenía que dejar de usar a la gente. Se acabaron los mantenidos. Se acabó el esperar que todos la cargaran mientras ella esperaba a que la vida se resolviera sola. Mi padre dijo que Jenny no lo tomó bien, gritó, dio un portazo y no salió de su habitación durante horas. La dejaron allí y condujeron directo hacia mí. Mi padre me confesó que habían cometido un error, muchos errores, al tratar de mantener la paz en la familia simplemente dándole a Jenny lo que quería. Pensaron que estaban ayudándola a sentirse incluida, pero lo que realmente estaban haciendo era fomentando su comportamiento. Entonces dijo algo que no esperaba, me contó que recordaba a Jenny haciendo el mismo tipo de cosas cuando éramos niñas. Que arruinó mi fiesta de graduación anunciando su ruptura con un chico que ninguno de nosotros conocía. Que accidentalmente perdió al perro que nos regalaron cuando yo tenía 15 años, solo porque yo lo quería más que ella. Dijo que, en aquel entonces, pensaron que eran cosas de adolescentes, pero no era así. Mi madre se veía cansada. Dijo que desearía haberlo visto antes, pero que Jenny siempre supo cómo cambiar la historia, cómo hacerse sonar como la víctima herida. Y entonces mi padre me preguntó, ¿quieres que hablemos con ella otra vez? Sacudí la cabeza. No, ya había hecho suficiente. Luego hice la pregunta que había estado guardando, ¿por qué ninguno de los dos dijo nunca nada cuando ella me lanzaba pullas, cuando mentía o cuando me hacía sentir que le debía todo solo porque a mí me iba bien? No respondieron realmente, solo me miraron, ambos un poco avergonzados. Antes de irse, mi madre me contó algo que Jenny había dicho en uno de sus arrebatos. Dijo, no es justo. Olivia lo consiguió todo, la casa, el trabajo, el prometido. Yo soy 5 años mayor y no estoy en ninguna parte. Nadie me miró nunca de la forma en que la miran a ella. Eso era lo que había. No solo celos, sino resentimiento. Como si mi vida fuera un premio para el que ella nunca tuvo oportunidad. Y en algún momento del camino, se convenció a sí misma de que yo tampoco me lo merecía. Esa noche le envié un último mensaje, esta es la última vez que limpio tus desastres. Si quieres una vida, ve y constrúyela. No respondió. Una semana después, me enteré por mi madre que Jenny había empacado sus cosas y se había mudado. Dijo que necesitaba espacio y un nuevo comienzo. Encontró una compañera de cuarto por Craigslist, un estudio con paredes delgadas como el papel, sin aire acondicionado y con estacionamiento solo en la calle. Y 3 días después de mudarse, consiguió su primer trabajo en casi 2 años. No esperaba tener noticias de Jenny pronto. Después de que se mudó, imaginé que se quedaría callada por un tiempo, desapareciendo en cualquier versión del fondo que hubiera decidido habitar. Pensé que duraría un mes antes de intentar colarse de nuevo en la casa de mis padres, o quizás menos. Pero 10 días después, recibí un mensaje de un número que no conocía, ¿todavía tienes mi certificado de nacimiento?
Eso fue todo. Sin saludos, sin dramas, solo eso. Un tono demasiado calmado, en realidad. No respondí, pero busqué en un cajón, lo encontré y se lo llevé a mis padres esa noche. No dije por qué y ellos no preguntaron. Al día siguiente, mi madre me llamó para decirme que Jenny había conseguido un trabajo. Estaba trabajando en una tienda de ropa en un centro comercial, el tipo de empleo del que solía burlarse. Doblando jeans, viendo a los niños tirar pilas de camisas, usando un cordón con su nombre, marcando entrada y salida. Ganaba un poco más del salario mínimo y se sentía miserable. Mi madre dijo que Jenny pasó por la casa después de su primera semana para pedir prestada una almohadilla térmica porque le dolía la espalda. Estaba agotada y quemada por el sol de tanto caminar hacia el trabajo, porque el aire acondicionado de su coche había dejado de funcionar otra vez y no podía permitirse arreglarlo. Una parte de mí quería reír, pero una parte más grande no sentía nada, solo neutralidad. Se mantuvo tranquila por un tiempo después de eso. Luego, de la nada, empezó a pedirle a mi madre cosas pequeñas, como quitar el moho de los azulejos, cuánto tiempo dura el arroz en el refrigerador o si el vinagre realmente sirve para limpiar. Sin quejas, sin buscar lástima, solo preguntas. Entonces ocurrió la parte que nos sorprendió a todos. Mi padre, que no había hablado con Jenny desde que se fue de su casa, condujo hasta su apartamento una tarde con un juego de herramientas usado y una caja de agua embotellada. Ella no le escribió pidiéndolo, él simplemente decidió ayudarla a arreglar un estante que ella había roto intentando armar una cómoda barata de Walmart. Ella le dio las gracias, no con su habitual gratitud forzada o cargada de culpa estilo, supongo que todavía te importo, sino con un simple gracias, y eso fue todo. Fue extraño. La segunda sorpresa llegó unas semanas después. Estaba en un café cerca del centro con un antiguo compañero de trabajo cuando la vi. Jenny, sola, haciendo fila, con el cabello recogido, sin maquillaje, vistiendo una camisa polo con el nombre de la tienda bordado. Tenía un libro de la biblioteca bajo el brazo. No era su teléfono, ni un vaporizador, era un libro. La observé pedir un café y un panecillo, y sentarse en una mesa de la esquina. Sin audiencia, sin risas fingidas, solo ella tomando café y leyendo como una adulta de verdad, como alguien que había dejado de intentar actuar y simplemente existía. No me vio y yo no dije nada. Esa noche, alrededor de las 11 de la noche, recibí un mensaje de voz de ella. No un texto, ni una llamada, un mensaje de voz. Dijo que no llamaba para disculparse porque sabía que yo probablemente no quería escucharlo. Dijo que tampoco estaba pidiendo nada, ni ayuda, ni perdón, ni otra oportunidad, solo que estaba intentando cambiar, que ahora lo entendía, que estaba avergonzada de quién había sido y que le dolía más de lo que pensó que dolería. Entonces dijo algo que nunca esperé oír de ella: pasé años enojada contigo por ganar, pero nunca me pregunté por qué yo ni siquiera estaba jugando el juego. Dijo que tal vez la vida no se trataba de ser una comparación, que estaba cansada de mirar a las personas como puntos de control en lugar de como seres humanos. No supe cómo sentirme. Escuché el mensaje una vez, luego otra vez y lo guardé. No le respondí, pero empecé a pensar en lo extraño que era verla entrar en su propia vida por primera vez, en lugar de intentar entrar en la mía. Mi madre me contó una semana después que Jenny había estado llenando solicitudes de empleo por la noche, después del trabajo, empleos realistas, puestos de asistente de nivel de entrada, recepcionista, trabajos de envío e inventario, cosas que antes pensaba que estaban por debajo de ella. Incluso envió algunas solicitudes usando una dirección de correo nueva, una que no incluía la palabra princesa. Pagó su factura de teléfono a tiempo, y por primera vez desde los 19 años, no le pidió a nadie que la ayudara a hacerlo. Yo estaba totalmente preparada para no volver a hablar con Jenny. No fue un voto dramático ni nada parecido, simplemente había terminado. Cualquier cambio que estuviera haciendo, podía hacerlo sin que yo estuviera presente. Eso no era amargura, era paz. Por primera vez en años, mi vida no giraba en torno a prepararme para su próxima crisis. Por eso, cuando mi madre me envió un mensaje de texto de la nada diciendo: a tu hermana le acaban de ofrecer un trabajo administrativo a tiempo completo, con beneficios y todo, no supe realmente cómo responder. Lo leí 2 veces, bloqueé el teléfono y lo dejé ahí. Había estado escuchando fragmentos aquí y allá, Jenny manteniendo su trabajo en la tienda,
pagando facturas por su cuenta, caminando al trabajo todos los días con zapatos de los que solía quejarse diciendo que eran feos. Pero esto era algo más, un puesto administrativo de tiempo completo, de 9 a 5, vestimenta profesional relajada, beneficios. La vida real. No respondí de inmediato. Más tarde esa noche, abrí el mensaje de nuevo y escribí, ¿dónde? Mi madre respondió con una foto. Era Jenny parada frente a la pared del vestíbulo de una empresa. El logotipo era algo vago y corporativo, algo que incluía la palabra Solutions. Tenía el cabello recogido, una chaqueta que no le quedaba del todo bien y una pequeña media sonrisa, como si no supiera qué hacer con su rostro. Parecía una extraña. Luego mi madre añadió, cenaremos este fin de semana, solo nosotros 4, antes de que se mude. Leí eso 3 veces. ¿Se mude? Jenny se iba a otro estado por el trabajo. No había vivido a más de 20 minutos de nuestros padres en toda su vida. Una vez rechazó un empleo al otro lado de la ciudad porque dijo que el tráfico le daba ansiedad. Y ahora estaba empacando sus cosas y saliendo del estado. Se sentía surrealista. Mi madre fue breve con los detalles, dijo que la empresa tenía una vacante en su oficina de Denver y que cubrían la reubicación, que Jenny se había postulado por un capricho y que, de alguna manera, superó las entrevistas y aceptó de inmediato. Su alquiler terminaba pronto y había encontrado un apartamento amueblado que podía costear con su nuevo salario. Mi primera reacción no fue de orgullo, ni siquiera de alivio. Fue sospecha, porque ya había visto a Jenny reinventarse antes, siempre temporalmente, siempre para obtener la aprobación o la lástima de alguien. La pregunta no era si podía cambiar, sino si podía mantenerse así. Por lo tanto, rechacé la cena. De manera cortés, dije que estaba ocupada. Mi madre no insistió, solo dijo, entendemos, ella nos pidió que te invitáramos de todos modos. La noche siguiente, recibí un mensaje de un número desconocido otra vez, sé que soy la última persona de la que quieres saber, pero me mudo en 10 días. Quería decirte que lo siento. No espero que me perdones, solo necesitaba que lo escucharas. Sin dramatismos, sin chantajes emocionales, solo eso. Me quedé mirándolo por mucho tiempo. No lloré, ni siquiera me sentí emocionada. Principalmente, me quedé allí pensando en lo raro que era que la hermana que antes hacía todo ruidoso ahora eligiera el silencio. No respondí esa noche. A la mañana siguiente, le escribí, hazlo mejor allá a donde vas. Ella me envió un corazón. Sin palabras. Ese fue el final. O eso pensaba. 3 días después, recibí una llamada de mi padre. Dijo que Jenny había pasado por la casa y dejado un sobre con mi nombre. Dentro había 4 recibos de gasolinera de un viaje que ella había hecho hace un año, uno que yo había pagado sin cuestionar. También había un trozo de papel de libreta donde había anotado un presupuesto, gastos y metas mensuales. Al final, había escrito, deuda, $17.432. Debajo había un cheque personal por $75. En la línea de concepto decía, primer pago. Me quedé allí sentada, sosteniéndolo. Mis manos realmente temblaron. No por el dinero, pues ese cheque no significaba nada financieramente, sino porque era la primera vez en su vida que admitía que me debía algo, lo que fuera. No me envió un mensaje para decir que lo había dejado, no preguntó si lo había visto, no hizo ningún seguimiento. La noche antes de irse, recibí un último mensaje, no tienes que responder. Solo quería darte las gracias por hacer lo que nadie más hizo, dejarme tocar fondo. Ese mensaje se quedó en mi bandeja de entrada por 2 días antes de que yo respondiera, sostengo cada palabra que dije. Esa fue la última vez. Pero espero que este próximo capítulo sea diferente. Sin corazones, sin caritas sonrientes, solo eso. Ella no respondió. Pero vi su historia de Instagram al día siguiente, una foto borrosa de la parte trasera de su coche cargada hasta el techo. Sin filtros, solo una frase, algunas personas maduran a los 20. Otras esperamos demasiado. Pero ya me voy. Realmente me voy. La vi 3 veces. Y por primera vez en años, no sentí ira al ver su nombre, solo calma, como el comienzo de algo, o tal vez el final de otra cosa.
Pasó un tiempo antes de que me diera cuenta de que algo extraño había sucedido. Habían pasado semanas, luego un mes, luego 2, y no había escuchado ni una sola queja sobre Jenny. Ni llamadas de mi madre diciendo que se había aparecido llorando, ni mensajes de ella pidiendo ayuda, ni publicaciones en internet con pullas crípticas. Nada. Silencio, del tipo que solía suplicar. Entonces, unos 3 meses después de su mudanza, recibí un mensaje una mañana que simplemente decía: ¿tienes tiempo para una llamada esta noche? Dudé antes de responder. No porque no quisiera, sino porque no sentía pavor. Eso solo ya se sentía como un hito. Así que dije, claro. Llamó puntual. Estaba sentada en el suelo de su apartamento, con pantalones de pijama y una sudadera, comiendo cereal directo de la caja. Tenía el cabello un poco desordenado y podía ver muebles a medio armar detrás de ella, pero se veía tranquila. Me dio un recorrido, giró la cámara para mostrarme su cocina diminuta, el colchón en el suelo, un tablero de corcho lleno de materiales de capacitación laboral y una pizarra blanca con una lista titulada Presupuesto de febrero. Sin excusas, sin filtros, sin fingir, solo ella viviendo su vida real, desordenada y funcional. Dijo que el trabajo era sencillo: programación, inventarios, seguimiento, contestar teléfonos y asegurarse de que la impresora funcionara. Pero le gustaba. Dijo que le gustaba sentirse necesaria incluso para cosas aburridas, que nunca pasaba nada dramático, y que eso era, en cierto modo, lo mejor. Luego me dijo algo que se me quedó grabado: solía pensar que estaba destinada a algo más grande, como si lo que hacía no contara si no era algo impresionante. Ahora creo que simplemente no quería hacer nada que fuera difícil. No discutí. Dijo que ahora camina al trabajo todos los días, que no ha faltado a ningún turno, que no ha llegado tarde ni una sola vez y que, de hecho, empezó a poner su alarma temprano solo para preparar café y sentarse en silencio antes de que empiece el día. No podía imaginarla haciendo eso antes, solía dormir hasta el mediodía y aún así quejarse de estar cansada. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando dijo esto: a veces extraño a la versión de mí que pensaba que lo tenía todo resuelto. Pero ella fue la que causó todo el desastre. Hablamos durante casi 1 hora. No pidió nada, ni siquiera sacó a relucir el pasado más allá de un silencioso: sé que arruiné la boda. No pretendo arreglarlo con una llamada, pero pienso en ello todos los días. Y luego sacó un frasco de vidrio pequeño. Lo acercó a la cámara, abrió la tapa y sacó un papel doblado. Era la hoja de cálculo que yo le había dado después de la boda, la que detallaba cada centavo que me debía, la que yo pensé que había tirado ese mismo día. Dijo que la guardaba donde pudiera verla cada mañana antes de ir a trabajar. Luego me mostró algo más: una libreta con un gráfico: plan de pago de deuda. Mes 3, pagado $225. Me quedé allí un segundo, mirando el número. No era la cantidad lo que importaba, era el hecho de que no lo estaba haciendo para aparentar. No se lo había dicho a nadie, no lo publicaba en internet, simplemente lo estaba haciendo. Dijo que sabía que nunca terminaría de pagarlo todo, no realmente, pero que necesitaba intentarlo. No por mí, sino por ella. Dijo que había solicitado un ascenso, uno que no estaba segura de conseguir, pero que incluso el hecho de postularse la asustaba de una manera positiva. Entonces llegó la frase que me dejó inmóvil: creo que solía odiarte porque te veía hacer las cosas que yo tenía demasiado miedo de siquiera intentar. No quería admitir que me había rendido antes de empezar. Nos quedamos en silencio unos segundos. No hubo nada incómodo en ello. Antes de colgar, sonrió. No fue una sonrisa fingida, fue pequeña y real. Ya no quiero ser la chica que rompe las cosas. Quiero ser alguien en quien la gente pueda confiar. Yo le dije: entonces sigue adelante. Eso fue todo. Unos días después, me envió una foto. Era una imagen de ella parada frente a la recepción de la empresa sosteniendo un certificado: empleado del mes. La leyenda decía simplemente, sin gritar, sin llorar, solo presentándose. Me hizo detenerme en lo que estaba haciendo. Hay un tipo de orgullo silencioso que se siente diferente. No es ostentoso ni ruidoso. He aprendido que no está curada, sigue siendo Jenny. Pero ahora lo está intentando sin esperar aplausos, sin pedir atajos.
Y tal vez esa sea la cosa más adulta que ha hecho en su vida. No sé dónde terminaremos, ni si alguna vez seremos cercanas de la forma en que se supone que deben serlo las hermanas. Pero ahora mismo, sé una cosa, no me estremezco cuando llama. Y por primera vez en años, realmente quiero contestar.